Una gran alegría poder recibirlos en el refugio de Cristo. El refugio ha venido, al igual que todos los chilenos, en estos meses de confinamiento, a experimentar una gran necesidad de compartir con otros. Pero no podemos. Queremos obedecer las leyes de sanidad y encerrarnos en nuestras casas, pero al mismo tiempo hemos visto cómo ha crecido exponencialmente en Chile las ganas de conversar, volver a una práctica que los que son mayores vivimos de niños cuando nos juntábamos en las tardes en los campos a las famosas lecturas y tertulias que se hacían para aprender y conocer. Esta primera oportunidad que hacemos aquí a través de la página Facebook del refugio, queremos conversar. Pero quiero pedirles en primer lugar que una de las gracias de la conversación es la tolerancia. Aprendamos a escuchar, aprendamos a expresarnos con caridad. La verdad no es de nadie, la buscamos todos. Y cuando comenzamos a conversar esto decíamos, ¿qué podemos hacer? Y tomamos contacto con el conferencista de hoy, que ya lo presentaremos, para que nos ayudara a algo que para las fundaciones, en Chile hay cerca de 1.000, un poquito menos de 1.000 fundaciones, como el Refugio de Cristo, de todas las áreas habidas y por haber, que el Estado de Chile no es capaz de sostenerla, imposible. La sociedad civil se hace cargo de ayudar en tantas necesidades, no solamente en torno al hombre,
sino también en torno a los espacios en que vivimos. La filantropía es eso, es una entrega desinteresada de bienes por el bien de los más pobres y de respeto de la naturaleza. Hemos querido llamarle a esta conferencia el mal samaritano. Ya sabemos de dónde viene y ya vimos ahí a dos muy religiosos que pasaron y siguieron de largo. Queremos hablar de eso, queremos saber de esto de la filantropía, de la solidaridad o del ejercicio de la caridad, si quieren, desde la fe. Por eso quiero presentarles a nuestro profesor, Mauricio Correa Casanova. Él es doctor en filosofía por la Universidad de Valencia, en España. Es docente de la Facultad de Filosofía de la Pontificia de Santiago. Nosotros le hemos pedido que nos ayude en esto. Van a estar con nosotros porque después vamos a interactuar un poquitito, después de su conferencia, a ponerle un poco pelos en la sopa, para aclarar, para decirle, mira, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero con este sentimiento de respeto, de tolerancia. Chile tiene que cortarla rápidamente con estas exclusiones que le hacen muy mal al país. Van a estar también con nosotros un académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, José Luis Guido. Estará también con nosotros Pedro Fierro de la Fundación Piensa, que está con nosotros. Y va a estar con nosotros un gran sacerdote que es miembro de un equipo pastoral que en estos días tiene mucha pega en Achupayas, especialmente en la gran población de Manuel Bustos, atendiendo a tanta gente que está, como dicen, pasando hambre y con dificultades. El padre Diego González. Entonces, entra a casa tú, Mauricio, siéntate en la casa con nosotros y danos la posibilidad de reflexionar sobre esto, que es tan importante para las fundaciones, la beneficencia en nuestra sociedad. Buenas tardes. Bueno, ante todo parto agradeciendo la generosa invitación a participar en este encuentro organizado por el Refugio de Cristo. Vayan mis felicitaciones por la iniciativa y también por la excelente organización. Gracias al padre Enrique Opaso por su generosa presentación, tanto la mía como la de quienes conforman el foro, que es posterior a mi intervención. Aprovecho de saludarlos a cada uno de ellos, a Pedro Fierro de la Fundación Piensa, a José Luis Guido de la Universidad Adolfo Ibáñez y al presbítero Diego González de la Diócesis de Valparaíso. Yo vivo en Santiago, pero durante todo el año viajo mucho a la quinta región, no precisamente a la playa. Así que quiero aprovechar esta instancia, esta plataforma, para enviar algunos afectuosos saludos, digamos, ante todo al Seminario Pontificio Mayor San Rafael, a todo su personal, a los seminaristas, a los formadores, al rector Andrés Valenzuela, también a mis queridas monjas, monjas benedictinas del monasterio Santa María de Rautén, a quienes, bueno, por la situación que estamos viviendo, no hemos podido encontrarnos como lo hacemos cada mes. También a los miembros del movimiento IFAP, movimiento laical fundado por mi querido padre Wenceslao Barra, el Huenche. Y por último, en esta lista de agradecimientos, que no puedo extenderme, a todo el personal del Hospital San Martín de Quillota, con quienes hemos venido trabajando durante varios años. A ustedes un muy sentido reconocimiento, una gratitud inmensa por estar en la primera línea de trabajo, cada día con recursos limitados en medio de esta pandemia. La verdad es que hasta el día de ayer tenía más o menos todo preparado para esta intervención, esta charla, el mal samaritano, pero ayer se me ocurrió participar en el encuentro organizado por el Centro de Estudios Públicos, que precisamente abordó este tema. Se tituló Filantropía, Desafíos y Oportunidades. La verdad es que salí de este encuentro con bastantes inquietudes, interrogantes, que hicieron que reformulara varios puntos de lo que va a ser a continuación mi intervención. Como ha dicho muy bien el padre Enrique, yo tampoco tengo la verdad,
así que todo lo que voy a decir es mi particular punto de vista, resultado de algunas investigaciones, así que están para la discusión y luego ya vendrá el foro. Pero tengo que hacer otra advertencia, además. Lo que yo voy a decir es de mi exclusiva responsabilidad. Yo no vengo, no estoy aquí representando a la universidad para la cual trabajo, ni tampoco represento la opinión del Refugio de Cristo. Así que vaya esto como aclaración previa importante ya en relación a lo que voy a decir. Bueno, dicho esto, comienzo con el tema de la filantropía. La filantropía, etimológicamente, significa amor al género humano. Esto es lo que aparece en el diccionario de la Real Academia Española. En muchas ocasiones en la literatura aparece emparentado con otros conceptos como altruismo, solidaridad y también con el voluntariado. ¿Ya? Considero que esta homologación es errónea. ¿Ah? Pero no me voy a dedicar el tiempo a aclarar por qué es errónea. La cuestión está en que recientemente en Chile ha ido creciendo el interés por la filantropía. Esto se nota sobre todo en el ámbito académico, hay dos universidades al menos en esta línea, y en cierto sector así llamado think tank, ¿ya? Que son centros de pensamiento, de ideas o de reflexión ya en nuestro país. Una preocupación central en sus promotoras o promotores, aunque no la única ciertamente, consiste en lograr un nuevo marco legal para las donaciones en Chile. Esta aspiración es ciertamente legítima, incluso necesaria, con el fin de lograr una mayor equidad entre donantes y donatarios, ¿ya? Donatarios que son, como por ejemplo, las fundaciones que acaba de mencionar el padre Enrique. Ya que yo no soy abogado tributarista, no es mi campo, dejaré este aspecto del tema de lado. ¿Ya? Más bien me centraré en los supuestos éticos, culturales, políticos y económicos sobre la filantropía. La filantropía es un producto de exportación que surge al interior del capitalismo norteamericano. Según afirma Guy Sorman, la filantropía parece ser el corazón de América. Una de las figuras más insignes en la tradición filantrópica estadounidense es Andrew Carnegie, quien a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX fue uno de los hombres más ricos del mundo. Otro fue, a quien ustedes conocen, David Rockefeller. Según nos cuenta Michael Ignatieff, en 1914 Carnegie hizo una donación de $2 millones a un grupo de líderes religiosos para financiar la Unión de Iglesias por la Paz. Incluso publicó un libro en 1889 con el significativo título de El Evangelio de la Riqueza, que ilustra los principios de la filantropía de empresa. Su frase, el hombre que muere rico muere en desgracia, sintetiza bastante bien su filosofía filantrópica. Este es solo un ejemplo, ¿ya?, de lo que configura las señas de identidad de la cultura filantrópica estadounidense, que hoy ostenta figuras tan reconocidas a nivel global como lo son Oprah Winfrey o Bill Gates, entre muchos otros. En la actualidad, el cofundador de la American Philanthropic, Jeremy Beer, publicó en el año 2015 un libro titulado La Revolución Filantrópica, una historia alternativa de la caridad estadounidense. Según este autor, la filantropía es ahora el término preferido para reemplazar lo que tradicionalmente se llamó caridad, más conocida como obras de caridad, obras de misericordia. Los nuevos filántropos entienden que filantropía y caridad se refieren a cosas diferentes, o más precisamente a diferentes lógicas de acción. Mientras los antiguos proveedores de la caridad, preocupados de la organización benéfica, son poco racionales e ineficientes, los filántropos actuales, por el contrario, son racionales y eficientes.
A este tenor, Beer observa un giro importante en el interés hacia la filantropía. No es difícil reconocer que la historia de la caridad en Occidente está profundamente arraigada en la enseñanza y las prácticas del judaísmo y el cristianismo, así como en sus respectivas teologías. Las exhortaciones de los profetas a cuidar de la viuda, del huérfano, de los pobres, o la parábola del buen samaritano, son excelentes ejemplos. La caridad en esta tradición es un asunto de amor a Dios, pero también una opción de vida, de testimonio, de vínculos humanos y de comunidad. Los nuevos filántropos, sin embargo, se distancian de estas ideas. En su caso, la lógica es diferente. Se trata de una auténtica inversión social. Las donaciones que realizan a distintas asociaciones, organizaciones de la sociedad civil, deben ser no solo socialmente beneficiosas, sino que también han de ser económicamente rentables. Con ello se logra el círculo virtuoso: participación en la creación del bien social común y al mismo tiempo el incentivo económico, por ejemplo, a través de beneficios tributarios. El periodista británico Matthew Bishop propuso en este sentido el nombre de filantrocapitalismo. La idea básica consiste en que los ricos o los súper ricos que genera el sistema capitalista de acumulación perpetua de la riqueza económica, obtenida a través de instituciones empresariales de envergadura nacional o transnacional, o bien en el sistema financiero global, deciden donar parte de su cuantioso capital para financiar instituciones sin fines de lucro que están comprometidas en causas socialmente valiosas. Auxiliar a los miembros más desfavorecidos de la sociedad, ancianos, enfermos, gente que vive en la calle, niñas o niños vulnerables, o bien otras causas sociales que se relacionan con la educación, colegios, universidades, cultura, teatro, ópera, etc. En este punto, por supuesto, las diferentes organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, se desviven por lograr el beneplácito de los mecenas o donantes filantrópicos y así financiar su importante labor social. Como he señalado anteriormente, en los últimos años ha surgido con fuerza en Chile el interés por la filantropía. En el encuentro del Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas, más conocido como ICARE, del año 2018, Emilio Sanfuentes, socio director de Corpo Comunicaciones, hizo una radiografía a la filantropía en nuestro país, en la que destacó que 8.000 hogares en Chile tienen un patrimonio líquido superior a 1 millón para invertir. También señaló que las causas tradicionales tienen gran cobertura, como la Teletón o Levantemos Chile, pero que hay miles de otras fundaciones que prosperan de manera bastante franciscana. En este sentido, Magdalena Aninat, directora del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales, en un artículo del año 2016, afirma que nuestro país, comillas, nuestro país ha experimentado un crecimiento de la riqueza que se ve reflejado no solo en el hecho de haber duplicado el PIB per cápita entre los años 2004 y 2010, sino también en el incremento de individuos de alto patrimonio. Cierre de comillas. Sin embargo, advierte la misma autora que en un ejercicio que considera el monto total de donaciones acogidas a las principales leyes de incentivos tributarios del año 2013, que sumó nada menos que la friolera de 132.497 millones de pesos nominales, es posible determinar que este representa solo el 0,12% del Producto Interno Bruto de ese año. Lejos aún del promedio del 2%
que muestra Estados Unidos. A raíz de estas dos intervenciones que he mencionado, la conclusión es bastante clara en la línea filantrópica estadounidense. En Chile estamos al debe en filantropía. No voy a extenderme más en estos datos. Hay bastante más, pero lo dicho es suficiente para instalar el tema y provocar el diálogo. Ahora deseo realizar solo 4 observaciones generales sobre algunos supuestos del filantrocapitalismo chileno que me llaman la atención y que creo tenemos que discutir seriamente como sociedad a la luz de ciertas claves éticas. Primero, se dice que no hay que tener gran capital para ser un filántropo. Es decir, usted puede también donar su tiempo. Aquí creo que se esconde una confusión. Una cosa es la filantropía, tal como la he descrito muy en general, y otra, el voluntariado. Tienen en común que ambas se llevan a cabo en el contexto de la sociedad civil. Sin embargo, el voluntariado corresponde a las actuaciones de los ciudadanos que se asocian a otros para alcanzar objetivos sociales que consideran valiosos. Piense usted, un ejemplo, los bomberos. El voluntariado, por supuesto, representa una dimensión del compromiso social y cívico que es complementario a la actividad del Estado. Sea cual sea la sociedad o el tipo de Estado, el voluntariado es un recurso moral que siempre es necesario. Según los datos del año 2015, en Chile, solo el 12% de la población realiza algún tipo de voluntariado. Así que, en este punto, también estamos al debe. No me extenderé en esto. Invito a quienes nos escuchan a leer mi artículo Voluntariado y Sociedad Civil, publicado el año 2011 en la revista Corintios 13 de Cáritas Española. Segundo, algo que me sorprende del discurso filantrópico es que los pobres no pueden ser filántropos. Tal parece que la filantropía es el lujo moral de los ricos. A la luz de este aspecto, el filantrocapitalismo esconde una relación unilateral, jerarquizada y paternalista. Representa una forma indolora de compromiso con el bien público social que depende de la buena voluntad, la fe, la generosidad, los valores, las tradiciones familiares de quien dona. Los donatarios, quienes reciben la donación, así como a los que entregan su ayuda, mantienen un lugar inferior en la jerarquía. Esto, por cierto, encierra el peligro de anular toda capacidad crítica de los donatarios. Por ejemplo, si el donador tiene inversiones en paraísos fiscales, no respeta los derechos laborales en la empresa, destruye el medio ambiente, defrauda al fisco, no se le vaya a ocurrir criticarlo en público, ya que al rato se le acaba la donación. No hay que morder la mano de quien te da de comer, dice el dicho popular. Por último, es paternalista, como he dicho, en el sentido que contiene la figura del pater familia, que provee los bienes necesarios a su prole, incapaz de obtenerlo por sus propios medios. El pater solo da de comer, pero no enseña también a pescar. A mi modesto entender, una clave ética que me parece importante para esta discusión es el llamado enfoque de las capacidades o enfoque del desarrollo humano propuesto por el Nobel de Economía Amartya Sen y la filósofa estadounidense Martha Nussbaum. Les invito a leer los informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano que
nacen a raíz de este enfoque a partir del año 1990 hasta hoy. Pero también tengo que mencionar aquí la propuesta del desarrollo humano integral, promovido por el actual Papa Francisco. Tercero, otra cosa que me sorprende es que en este discurso no se problematice la acumulación de la riqueza en Chile. Afirmar que se ha incrementado el alto patrimonio de individuos, que 8.000 hogares tienen un patrimonio líquido superior a $1.000.000, y no preguntarse siquiera sobre la injusticia distributiva, es negar e invisibilizar uno de los problemas más graves de nuestro país, tal como lo puso de manifiesto el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del año 2017 para Chile, titulado precisamente Desiguales. Los invito a leerlo, está disponible en Internet. Cuestiona gravemente nuestro sentido de la justicia el que en la versión 2019 del ranking Forbes aún sigan apareciendo 11 representantes chilenos entre los súper ricos a nivel global. Mientras que el informe del Instituto Nacional de Estadística, INE, en su encuesta suplementaria de ingresos ESI 2018, indique que la mitad de los trabajadores de Chile gana 400.000 pesos o menos al mes. Me parece, y otra vez a mi modesto entender, que una clave ética en esta línea, entre otras muchas posibles, es el segundo principio de la justicia ofrecido por John Rawls en su extraordinaria obra Teoría de la Justicia, de 1971, quizás una de las obras en filosofía moral y política más importantes del siglo XX. Para que los beneficios de la cooperación social no ofendan nuestro sentido de la justicia, hemos de maximizar la distribución partiendo de los miembros más desfavorecidos de la sociedad. Lamentablemente, parece que en Chile es al revés. Cuarto, finalmente, me produce mucho ruido la manera en que el discurso filantrópico en Chile entiende la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil. Sin extenderme en este punto, remito a mi artículo Hacia una concepción católica de la sociedad civil del año 2015, está disponible en Internet. Quiero advertir que no es lo mismo ser filantrópico en un estado mínimo y economía del laissez-faire que en un estado del bienestar al estilo europeo, que crea una red de protección social para todas y todos sus ciudadanos sin excepción, en salud, educación, pensiones, desempleo, etc. Por supuesto que el alcance de la sociedad civil, lo que abarcan sus diferentes asociaciones cívicas, dependerá obviamente del alcance del Estado. En Estados Unidos, como ustedes saben, de donde se exporta esta tradición filantrópica, muchos aspectos de la vida de las personas quedan desprotegidos. Es decir, sin una red de protección social. Aquí también se incluyen, claro está, actividades culturales. En ese país, un intento por subsanar esta situación, aunque lamentablemente bastante olvidado, fue propuesto en 1944 por el presidente Franklin Delano Roosevelt y el Bill of Rights, la llamada Segunda Carta de Derechos, la cual intentó proteger una serie de derechos sociales. En ausencia del Estado, en aspectos decisivos para la calidad de vida de las personas, parece casi natural que la carga de la prueba la asuma el sector privado o bien el sector privado en colaboración con el sector público.
el Estado. No es necesario decir que en nuestro país ocurre algo similar. En consecuencia, hay que discutir seriamente sobre nuestro modelo de Estado, en la clave ética que nos ofrecen los derechos humanos de tercera generación, es decir, los derechos sociales, económicos y culturales. Estas cuatro observaciones no suponen, tengo que hacer esta clara advertencia, no suponen estar en contra de la filantropía. Más bien intentan plantear algunos aspectos esenciales sobre nuestra vida y destino común, las cuales debemos discutir. Sea filantropía u otro nombre, lo cierto es que pesa sobre cada uno de nosotros la grave responsabilidad de realizar donaciones a las fundaciones que realizan una valiosa labor de ayuda social. Cada una de ellas es un inmenso aporte al bien público, al bien común de nuestra sociedad. Un buen ejemplo, precisamente, es el Refugio de Cristo, fundación dedicada a la protección de la infancia vulnerable. Estoy seguro que las claves éticas del refugio están fundadas en la caridad de Cristo, pero también en el reconocimiento de la dignidad de cada menor que le convierte en un fin absoluto. En estricto sentido, el refugio de Cristo también hace justicia a su humanidad. Para ir terminando y dar paso al diálogo con quienes integran este foro, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores que después de despojarle y darle una paliza, se fueron, dejándole medio muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión. Acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino. Y le montó luego sobre su propia cabalgadura. Le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacó 2 denarios y se los dio al posadero, diciendo: cuida de él. Y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. No soy teólogo, así que no está dentro de mis competencias realizar una exégesis bíblica. La parábola más bien me sirve para finalizar mis reflexiones sobre el tema de la filantropía. Junto al buen samaritano, que es la figura central del relato bíblico, también está el mal samaritano. Esta expresión no es de mi propiedad intelectual. Está en un libro de una socióloga española, Elena Béjar, titulado El mal samaritano, el altruismo en tiempos de escepticismo. Si observamos detenidamente a cada personaje, podemos distinguir entre 2 lógicas de acción. El sacerdote y el levita ven y dan un rodeo, mientras que el samaritano también ve, pero se detiene junto a él.
Sin ánimo de ser exacto en la tipología, los dos primeros no solo son indiferentes, o sea, pasan de largo, sino que además son negacionistas, ya que ven al que yace medio muerto en el camino, pero niegan su realidad. No es un incentivo, lenguaje económico. Así que lo invisibilizan y dan un rodeo para continuar con su propio interés egoísta. El samaritano, en cambio, es compasivo. Ve al que yace en el camino, sus heridas y su sufrimiento. Se identifica con él en sus padecimientos. Estrecha un lazo afectivo y se detiene para remediar su situación. Este, por supuesto, es el único que ejerció el cuidado. ¿Se acuerdan de Lisette Villa? Quizás el nombre no les suene. Quisiera recordarles que es la niña de 11 años que murió el 11 de abril de 2016 en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa CRET Galvarino. A raíz de este trágico acontecimiento, una investigación del Servicio Nacional de Menores, SENAME, declaró que el total de niños muertos, tanto en sus centros directos como en los colaboradores durante 11 años, 2005-2016, fue de 1.313 menores. Una clara violación a la dignidad y los derechos humanos de los niños más vulnerables de nuestro país. Esta trágica conclusión fue avalada más tarde por el lapidario informe de la PDI en el año 2017, que investigó 240 hogares de menores en el que en el 100% que administra el SENAME y el 88% de los gestionados por particulares, se constataron 2.071 abusos, 300 de ellos con connotación sexual. Para terminar, y hablando de filantropía, ¿es Chile un país de malos samaritanos? ¿De malas samaritanas? Muchas gracias. Bueno, te agradecemos, Mauricio, y entremos en combate, po. Una de las cosas interesantes que tenemos en la conversación es que uno busca la manera de montarse en lo que dicen, de asumir algunas cosas. Yo pienso que hoy día, que estamos en cierne hace muchos años, está escondido, pero se está destapando un proyecto de ley de filantropía para Chile, pero nunca ha podido parir, como tantos proyectos que hay en el Congreso. Y yo me alegro mucho que haya recordado a esta niñita, a Lisette, porque ella fue la que puso a los niños primeros en la fila. Gracias a ella, a su martirio, hoy día los niños están siendo visibilizados y mucha gente, y mucha sociedad civil y el Estado ha comprometido más su presencia a favor de los niños. Bueno, yo les quiero invitar, José, por las canas, José Luis, que tú también participes, después Pedro y después Diego, que está en este momento con los pies en el barro, trabajando con ese hombre medio muerto en el camino. José Luis. Muchas gracias Enrique, por la invitación, desde luego, y por darme la palabra ahora. Obviamente también a la institución, ¿no? Al Refugio Cristo, por organizar esto. También quiero darle muchas gracias, y a Mauricio por su exposición
muy, muy interesante. Quería yo agarrarme un poco de esa última pregunta, ¿no?, que hacía para hacer algunas reflexiones, no para cerrar nada, sino más bien para abrir, ¿no? ¿Somos en Chile malos samaritanos? Yo creo que los números en general nos dejan mal parados, ¿no? Es decir, en ese sentido yo creo que efectivamente alguna estadística citaba Mauricio, pero en general esas estadísticas y otras, y la actitud, no es solo una cuestión de números, sino muchas veces la actitud con que nos estamos acercando o más bien alejando de los otros, nos convierte muchas veces en malos samaritanos. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día, yo puedo estar errado, por supuesto, ¿no? Pero me da la impresión de que tenemos una actitud en que siempre estamos más que van a hacer los otros por uno, de qué es lo que puede hacer uno por los otros. Siempre yo me acuerdo de un texto muy, muy bonito de Tomás de Aquino al comienzo de su tratado de moral en la Suma de Teología, en la cuestión cuarta, en el artículo 8, si mal no recuerdo. Y Tomás de Aquino allí se pregunta, está tratando el tema de la felicidad, ¿no? Y se pregunta si necesitamos de amigos para ser felices. Y probablemente si nos hacemos nosotros la pregunta, todos nosotros vamos a tender con mucha naturalidad a responder, por supuesto, claro que necesitamos amigos. Necesitamos amigos porque son ellos los que nos sostienen en los momentos difíciles, son ellos los que nos dan compañía, son ellos los que nos regalan incluso, son ellos los que nos dan momentos de distensión, etcétera, ¿no? Pero si ustedes se fijan en esa respuesta, todavía estamos pensando, ¿no es cierto?, desde el beneficio que tomamos del amigo y no en lo que nosotros les damos al amigo. Tomás de Aquino, cuando responde a esa pregunta, ¿necesitamos de amigos para ser felices? Tomás de Aquino dice, sí, necesitamos de amigos para ser felices, porque solo si tenemos amigos, tenemos alguien a quien darle lo que tenemos. Y luego dice, y además, por supuesto, también necesitamos de amigos para que nos ayuden, ¿sí?, a ayudar a los amigos. Es decir, es un perfecto círculo virtuoso de ayuda, ¿no? Y yo creo realmente que nos falta un poco de este espíritu. No quiero entrar en las causas, yo creo que las causas son largas, tienen un poco que ver incluso con nuestra idiosincrasia. No quiero entrar en las causas, yo quiero simplemente hacer la reflexión respecto de dónde podemos ir, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que corregir? ¿Qué tenemos que mejorar? Más que indagar hacia atrás, ¿no? Pero yo creo que tenemos una falla en esa actitud, ¿no?, que nos lleva a estar siempre esperando entonces en qué es lo que vamos a recibir y no en lo que nosotros podemos dar. Desde luego, ¿no es cierto? Por ejemplo, estamos siempre esperando, ¿no es cierto?, que venga la ley apropiada para dar. Por supuesto que la ley apropiada para dar tiene que venir. Nosotros en Chile tenemos muy malas leyes relativas a las donaciones, ¿no? Me imagino que el padre Enrique sabrá muy bien eso, pero cuando uno quiere dar en Chile encuentra muchas dificultades para hacerlo, ¿no? Como se recordaba precisamente en este foro que organizó el Centro de Estudios Públicos y que lo mencionaba Mauricio, Leonidas Montes partía reconociendo, ¿no es cierto?, o recordando más bien las palabras de un, si no me equivoco, un profesor norteamericano, que decía que Chile, ¿no es cierto?, probablemente era el único país en que había que pagar para ser generoso, ¿no? Y algo de eso hay. La ley es importante, ¿no? La ley hoy día nos dificulta, nos pone obstáculos. La ley funciona desde la desconfianza al donante y al donatario, ¿no? Pero siempre hay que recordar que las sociedades no son solo producto de las leyes, no son solo producto de los gobiernos, ¿no? No son solo producto de lo que hacen las autoridades. Las sociedades son
las buenas sociedades son productos de, por supuesto, un buen gobierno que hace buenas leyes, pero también es resultado de buenos gobernados, ¿no? El buen gobernado, ¿no es cierto?, también es el que está plenamente consciente de que él sí tiene una tarea y una tarea importante en el bien común de esa sociedad. Y ese buen gobernado entonces actúa, ¿no es cierto?, desde ciertas virtudes que le inclinan precisamente a preocuparse del otro. Y ahí entonces se crean círculos virtuosos entre leyes, por un lado, que promueven la virtud, que promueven la generosidad, que promueven la donación, que promueven el desprendimiento, que promueven la confianza entre los hombres, y por supuesto la virtud de los mismos ciudadanos, que promueve el hecho de que haya buenas leyes, ¿no? En este sentido, ¿no es cierto?, yo quiero referirme un poco a la situación, no tanto de la ley, no tanto de la autoridad, no tanto del Estado, donde, insisto, estoy plenamente consciente que hay mucho que hacer, mucho que mejorar, porque realmente ahí estamos muy, muy al debe, pero me imagino que, por ejemplo, Pedro Fierro podrá hablar con más autoridad de eso que yo. Yo quiero hablar de la persona de a pie, de la persona de la calle, ¿no? Yo siempre me acuerdo, voy a recordar una anécdota de cuando yo era muy pequeño, debo haber tenido 6, 7 años, todavía me acuerdo, iba por la calle de la mano de mi padre, ¿no?, que era muy grande además, en fin, y mi padre siempre ha sido muy, muy generoso, ¿no? Y en ese sentido ha sido un gran ejemplo, que lamentablemente no lo he seguido con toda la fuerza que lo tendría que haber seguido. Y me acuerdo, yo iba de él, con él de la mano, ¿no es cierto? Y por ahí él conocía prácticamente a todos los mendigos en Viña, en fin, y siempre les daba. Y yo hice en alguna ocasión la típica observación estúpida, egoísta, ¿no?, del niño malcriado, digamos, y le pregunté a mi papá, dije, pero ¿y no será que si le das lo pueda usar mal? Y me acuerdo, mi papá en ese momento se detuvo, me soltó la mano, me miró y me dijo, en primer lugar, tú no tienes idea. Lo más probable, me dijo, es que lo use bien. Y segundo, es que si lo llega a usar mal, da lo mismo. Lo peor que pasa allí es que te hicieron tonto. Y eso no tiene ninguna importancia. Desde ese momento, ¿no es cierto?, yo dije, claro, o sea, aquí la norma es dar. No te preocupes de tanto, ¿no es cierto?, de cómo lo van a recibir. Probablemente lo van a recibir bien, lo van a usar bien, da, ¿no? La disposición es a dar, ¿no? Y en ese sentido yo creo que una de las cosas que hay que quebrar, ¿no es cierto?, es esa desconfianza desde la cual muchas veces nos relacionamos con aquel a quien le damos, esa desconfianza que tenemos con el donante de quien sospechamos que siempre está buscando algún beneficio, e incluso, ¿no es cierto?, la desconfianza desde la cual está hecha la ley, ¿no? La ley en Chile está hecha porque de manera tal que quiere controlar al donante, quiere controlar al donatario, porque no confía en nada en ellos, ¿no? Yo no digo que no haya que haber, no tenga que haber un marco regulatorio, por supuesto que sí, pero el partir del principio de que vamos a estar estafándonos entre nosotros mismos me parece un error y muy malo para la caridad, ¿no? Y la otra cosa, y con esto termino, dado que estoy hablando, ¿no es cierto?, de la tarea que tiene el ciudadano de a pie, ¿no es cierto?, la persona normal, efectivamente la caridad, como decía Mauricio, o la filantropía, si ustedes quieren, no es solo para los ricos, no es solo para los que tienen muchos recursos, la verdad es que es para todos, ¿no? En ese sentido, a los ojos de Dios, desde luego, puede tener mucho mayor valor, ¿no es cierto?, el poco de dinero o el pequeño bien que pueda dar el pobre, ¿no es cierto?, porque lo da prácticamente todo, que la gran cantidad de dinero que puede dar un rico, ¿no? Y en ese sentido yo creo que estamos todos, absolutamente todos, sin excepción, desde el más rico al más pobre, llamados simplemente a dar, cerrar los ojos y dar. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Pedro viene de una fundación
que se llama Piensa, que es un think tank donde piensan las políticas públicas. Y me imagino que esto de la solidaridad, de la filantropía, es parte también de lo que te ha tocado a ti trabajar en Piensa. Sí, sí, de todas maneras. Y la verdad es que el profesor Vigo me robó hartas palabras con su exposición, digamos. Yo antes que todo también quiero agradecer la invitación al refugio y también a todos los panelistas. Un honor estar en este panel y claramente al profesor Correa por la brillante también exposición que hizo. Con la cual comparto muchos puntos y obviamente otros no tanto, y yo prefiero quedarme quizás en esta instancia con los puntos que no comparto para hacerlo un poco más entretenido quizás y entrar en la polémica, y quizás se reducen en una premisa que es bastante poco atractiva, que es que el marco legal, digamos, que están tratando de empujar algunos centros de estudios como Piensa y otros, más otros que Piensa en todo caso, pero el marco legal no solo tiene supuestos tributarios, ¿no? De hecho, tiene, yo creo, más bien supuestos políticos y supuestos éticos, y que precisamente son algunas de las cosas a las que el mismo profesor Correa y el profesor Viu se refirieron. Se voy a tratar de decir por qué creo esto, y voy a darme una vuelta larga quizás, pero no va a durar más de 7 minutos, ¿ya? No va a durar más de 7 minutos, eso espero. Para eso quiero contar una experiencia también. Yo hace algún tiempo a mí me gusta el fútbol americano y estaba viendo el fútbol americano, digamos, en la televisión, y me llamó la atención que en un partido, antes de empezar el partido, hubo un minuto de silencio por el presidente de uno de los equipos que estaba jugando, que era un millonario ligado al mundo de la tecnología, pero lo que me llamó la atención es que todo el estadio guardó silencio, todo el estadio. Y yo decía, chuta, qué raro, era un millonario ligado al mundo de la tecnología que se compró un equipo de fútbol americano, y había un respeto, pero sí gigantesco, por parte de todo el estadio. Entonces yo converso con mis alumnos, yo soy profesor aparte de la Escuela de Negocios de la Adolfo Ibáñez, y conversaba con mis alumnos de posgrado y decía, ¿por qué esto en Chile, digamos, es imposible que se dé? ¿Por qué? Porque en Chile es imposible que algo así se dé. ¿Se imaginan ustedes que hagan un minuto de silencio por el presidente de un club de fútbol? O sea, las pifias se escucharían hasta en Argentina, digamos. O sea, no, es bastante improbable que se dé algo como lo que pasa en Estados Unidos. Y claramente hay muchos factores, o sea, yo no voy a reducir la conversación, digamos, pero claramente hay factores que son muy comprensibles. Hay un tema de corrupción, ¿cierto? O sea, quizás últimamente hemos tenido SQM, Penta, que obviamente han influido en la percepción que quizás los ciudadanos tienen del gran empresario. Obviamente han habido carteles, ¿cierto? Todos nos acordamos del cartel de los pollos, del cartel del confort, ¿cierto? Que también ha influido. Ciertamente hay un tema de injusticia. Hay un economista de los años 70 que hace una analogía con un túnel, ¿cierto? En donde hay un taco y uno ve que su vía no avanza, la vía al lado no avanza, y de repente uno empieza a ver que la vía al lado empieza a avanzar. Empieza a avanzar un lentito, pero avanza. Uno mira y dice, chuta, ¿por qué está avanzando? No puede cambiarse. Y empieza a avanzar más rápido la vía al lado. Y más rápido, más rápido. O sea, yo creo que cualquiera de nosotros que estuviese en esa circunstancia terminaría pegándole al manubrio diciendo, oye, ¿por qué la fila al lado avanza tan rápido y yo no puedo avanzar? Digamos. O sea, lo que trata de decir, ¿cierto?, este economista es que digamos, estas inequidades generan rabia, ¿cierto? Generan rabia. Yo creo que esa rabia, claro, genera frustración, y esa frustración se manifiesta en la pifiadera que se hubiese escuchado en Argentina si en Chile hubiese existido un minuto de silencio por algún multimillonario que haya fallecido, ¿cierto? Pero yo creo que también hay temas que pueden ser quizás un poco más incomprensibles. Tampoco quiero reducir la conversa, pero que un poco los planteaba el profesor Viu, ¿cierto? Que tiene que ver quizás con la desconfianza interpersonal, digamos, ¿cierto? O sea, cuando uno ve, por ejemplo, los videos de alguien funando a otro en el Jumbo porque no ocupaba mascarilla, uno dice, chuta, como que le está atribuyendo una mala intención a esa persona, no sé, como que es bien todo raro la lógica de las funas, ¿cierto? Yo creo que, perdón la palabra, digamos, pero creo que me están jodiendo, siempre. Creo que el gobierno me está jodiendo, creo que los empresarios me están jodiendo, creo que la sociedad civil me está jodiendo. Pero eso yo creo que aparte, lo más grave es que avanza a una segunda línea, digamos, una segunda dinámica, que no es que tan solo creo que me están jodiendo, sino que creo que me quieren joder. Que una suerte, como había un filósofo político que hace algún par de años hablaba de la mala fe programática, ¿cierto? Porque no solo creo que me están jodiendo, sino que creo que la intención que tiene esa persona es hacer daño. Esto se grafica muy bien, creo yo, en lo que acaba de pasar con el exministro Mañalich. Solo un ejemplo.
uno puede criticar políticamente la labor del exministro, uno puede, qué sé yo, puede juzgarlo políticamente si quisiera, ¿cierto? Pueden haber muchas opiniones al respecto. Pero de ahí a tratarlo de asesino, este juicio moral, yo no me quiero meter en temas morales, pensando en el profesor Correa, filósofo, digamos, y su especialidad en la ética aplicada, no me quiero meter ahí, digamos, ¿cierto? Pero hay algo que es bien raro, ¿cierto? Una cosa es criticar políticamente a otro, pero de ahí a pararte afuera del Ministerio de Salud con carteles que digan genocida. Se atribuye, ¿cierto? Esta mala fe. Entonces, la lógica de la sociedad civil se enmarca en ese contexto, ¿no? Y tiene que ser entendida en ese contexto. Entonces, ahí se entiende, ¿cierto?, lo que decía el profesor Correa, de que, oye, quizás la filantropía puede ser leída como un lujo moral de los ricos, ¿cierto? No sé, las dependencias de la ONG, el que está donando, como decía el profesor Bieu, siempre busca algo. O sea, yo no sé qué tanto en la realidad sea así. O sea, una de las organizaciones que más plata reciben por filantropía, las que más se benefician de la filantropía, son las universidades. La Universidad del Fribáñez, la Universidad Católica. Y yo no sé si el profesor Correa alguna vez habrá sentido presión por decir algo en la sala de clase, porque tal o cual le esté donando plata a la universidad. O sea, yo nunca he sentido esa presión, digamos, nunca he sentido esa presión, pero aún así entiendo que haya esa sensación, ¿cierto? De que, oye, están donando lucas, entonces, digamos, una universidad que no es libre, ¿cierto? Un centro de estudio como el nuestro, nosotros tenemos más de 70 donantes, que son con micro donaciones precisamente para no tener este problema. Todos los donantes son públicos. Nunca hemos tenido problema de que alguien nos diga dónde tenemos que meternos, dónde no, ¿cierto? Todos entienden bien esa lógica, pero entiendo la lógica que el contexto de desconfianza invita a pensar eso, invita a pensar de que acá hay algo siempre más escondido. Entonces, si uno piensa en la lógica de la sociedad civil, claro, la sociedad civil, quizás las organizaciones de la sociedad civil, como el mismo Refugio de Cristo, tienen mucha más agilidad quizás que el Estado para solucionar problemas públicos. Quizás tienen más capacidad adaptativa, como se le llama, ¿cierto? El Estado, por la burocracia estatal, tiene mucha menos capacidad para adaptarse a entornos que son cambiantes. Llega una pandemia y el Estado está atado de mano. Las organizaciones de la sociedad civil se pueden quizás adaptar a esta nueva circunstancia. Por lo tanto, también pueden quizás ayudar a proveer bienes de manera mucho más eficiente que el Estado. Eso, aparte de proveer bienes, también cumplen un rol en la cohesión social, ¿cierto? Las organizaciones de la sociedad civil. Pero ¿por qué digo que esta premisa, que era la primera, ¿cierto?, que dije que ahí quería llegar? Porque yo creo que los que defendemos el rol de la sociedad civil tenemos que estar muy conscientes de cuáles son los problemas que tiene la sociedad civil. Entonces, cuando uno piensa, ¿es tan heterogénea? ¿Son tan heterogéneas, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil? ¿Existe igualdad entre las organizaciones de la sociedad civil? Ni siquiera podemos contar cuántas organizaciones de la sociedad civil hay. Hay un informe reciente que dice que hay más de 200.000 organizaciones de la sociedad civil, de las cuales, ¿cuáles son las que reciben aportes millonarios? Muy pocas, creo yo. Hay organizaciones de la sociedad civil que tienen endowment de millones y millones de dólares y otras que tienen que luchar a fin de mes para pagar la cuenta de la luz. Y esas cosas generan desconfianza, ¿cierto? Generan desconfianza. Entonces yo creo que el marco legal que está tratando de empujarse, y acá un poco ya, ¿cierto?, por parte de los centros de estudio, no solo abarca temas tributarios. De hecho, lo que menos abarca, creo yo, son algunos temas tributarios, sino que también abarcan, por ejemplo, temas de transparencia. Que en Chile, por el contexto en que estamos de desconfianza, es algo muy relevante. Se trae para sumar, creo yo, que los que defendemos, digamos, el rol de la sociedad civil, tenemos que también conocer cuál es el contexto y también cuáles son las debilidades que tienen las acciones que estamos cumpliendo nosotros como organizaciones sociales, y legislar también y empujar un marco regulatorio que vaya en esa dirección. Gracias, Pedro. Yo quiero ahora escuchar al padre Diego. El padre Diego tiene la ventaja de que no está en el mundo académico, sino que en el mundo real. Está viendo gente en su parroquia viviendo cosas muy difíciles que no habíamos vivido hace muchísimos años en Chile, y que este tema para eso es importante. Quiero decir que una de las figuras que ha sido como el eje de la filantropía desde la pobreza, yo veo a esas señoras dueñas de casa
que con una voluntad impresionante preparan comidas para sus vecinos, con gratuidad, con alegría, con esperanza, que no se puede cuantificar, pero sí se puede calificar. Es un ejemplo. Y este ejemplo lo estamos viendo en todo Chile. Es decir, la filantropía no es solamente para los grandes ricos, sino también es tarea de los grandes pobres y lo estamos viendo. Sin esto nosotros no podemos hacer lo que tenemos que hacer. Lo decía al comienzo. El Estado no se la puede, al menos con las 800 y tantas fundaciones que hay en Chile. Pero también es cierto de que nosotros acudimos siempre a estas personas, a estas empresas. Hoy día me ha llamado poderosamente la atención la CPC y ese fondo que recolectaron para el servicio, para ayudar, para humanizar. Y nosotros fuimos beneficiados también con ese fondo. Cuando hablaba yo en alguna oportunidad, una conversación que tuve con Felipe Cubillo a propósito del terremoto, ¿no?, en el sur, él era pero negado para aceptar cualquier tipo de ayudas que significara crear infraestructura o personas pagadas, y él decía que recibía mucho dinero y tenía dos grandes empleados, su hija y su celular, y podía hacer todo lo que hizo hasta cuando Dios se lo llevó. Una reciente conferencia de Bill Gates invita a transformarse en un capitalismo creativo, dice él, en que invita a la gente más poderosa de los Estados Unidos y de otros países para hacer un fondo solidario para ir en ayuda y de rescate de mucha gente, sobre todo esto fue por motivo de la pandemia. Fue lo que hizo los empresarios, la CPC, y habrá que seguir haciéndolo. Diego, tú que estás ahora día a día buscando recursos para tu trabajo en los cerros con la gente, cuéntanos. Bueno, quiero agradecer también la invitación que nos hace el refugio precisamente para conversar. Creo que es un tiempo valioso para poder aprovechar que cada uno de nosotros exponga desde su realidad, desde su sabiduría o conocimiento. Y agradezco también la exposición del doctor Correa porque entiendo que él está en este ánimo precisamente de cruzar la línea y poder comprender lo que está reflexionando también otro que es de otra disciplina, de otra área, y así complementar los conocimientos. Ya no basta solamente con la interdisciplina, sino que hay que cruzar a la otra disciplina y recoger de ahí los elementos que nos pueden ayudar a construir una sociedad mejor, y por eso me parece que los profesionales y los académicos, sobre todo en la línea de la reflexión, pueden hacer un gran aporte. Ya no basta con convencerme solo de lo que yo pienso o de lo que yo creo, sino que también tengo que ir al frente o al lado para conocer verdaderamente qué es lo que el otro está viendo desde las distintas realidades. Así que agradezco el esfuerzo del doctor Correa en esa dimensión. Y como decía el padre Enrique, tengo que decirles que hablo desde un lugar determinado y el pensamiento surge desde el lugar donde cada uno de nosotros habita. Y yo hablo desde la región de Valparaíso, que según el Catastro Nacional de Campamentos del año 2019 concentra 181 campamentos 181 campamentos están concentrados en la región de Valparaíso, y ello representa 26.266 personas. Hablo desde la ciudad de Viña del Mar, que tiene 70 campamentos, donde hay 6.627 hogares. Y hablo también desde 8 minutos en auto del campamento más grande del país, Manuel Bustos, fundado el año 1995, donde hay más de 1.000 hogares. En el fondo, estoy hablando desde donde la injusticia está estructurada. Estoy hablando desde la olla común, desde la falta de alcantarillado, por supuesto que también de agua potable. Estoy hablando desde la segregación espacial. Estoy hablando también desde las dificultades de accesibilidad. Estoy hablando de un lugar donde la injusticia es estructural
y aquí se necesita mucho. Y me parece importante decirlo también, porque hay que visibilizar estas realidades que tan permanentemente existen en nuestro entorno, en nuestro país, y que la reflexión también tiene que apuntar a esta realidad concreta. A propósito de la filantropía que explicaba el doctor Correa, la revista Forbes del año pasado hizo un ranking presentando los países que más hacían aportes filantrópicos, y en el top 5 aparece Estados Unidos como el primero, que dona 890.000 millones de dólares en filantropía. Luego vienen los Países Bajos con 108.000 millones de dólares, luego Alemania con casi 99.000 millones de dólares, y luego Suiza e Italia. De los 5 países que aparecen en este ranking, por lo menos 4 tienen una orientación ética ligada al protestantismo. Y me parece que aquí puede haber alguna reflexión interesante en la correlación que existiría entre la fe que profesan estos pueblos, o la mayoría de sus ciudadanos, y el aporte filantrópico que realizan a los demás. Lo dejo planteado como una inquietud, pero ¿será acaso que la doctrina cristiana católica ha acentuado algunos puntos muy diferentes a la doctrina cristiana protestante, que ha favorecido que en ciertos países las economías sean más pujantes y se desarrolle más la filantropía? Lo digo solamente como un dato de la causa que nos puede ayudar a pensar sobre todo cuál es la concepción cristiana católica en relación a la filantropía, y también cómo están llevando adelante otros credos esta dimensión que es fundamental. Y a propósito también del desafío que nos planteaba el doctor Correa con respecto a la injusticia distributiva en nuestro país y el lujo moral de los ricos en algunos aspectos, existen ciertamente muchísimas teorías de la justicia y, por supuesto, también muchas definiciones al respecto. Yo quisiera solamente quedarme con una breve dimensión, y que entiende la justicia como un reparto de cargas y beneficios y también su uso, pero que ese reparto de cargas y de beneficios no se haga, como siempre da la impresión, en favor de determinados grupos o personas. Y eso me parece que nos ha afectado muchísimo, porque ya no solamente da la impresión racional, sino que da la impresión vivencial que el reparto es injusto porque está favoreciendo a determinados grupos de personas y en detrimento de otro mayor grupo de personas. Por eso es tan bonita esta imagen de la justicia con una venda en los ojos, porque precisamente nos invita a la imparcialidad. Creo que la justicia hoy día es bastante parcial sobre algunas cosas. Hay un aporte cristiano que me parece que es importante decirlo también con respecto a la justicia, y es esa invitación a mirar las necesidades de las personas, pero especialmente a aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos, sino que necesitan también de la colaboración de los demás para esa ayuda. Y en ese sentido veo que no es injusto exigir que la mayoría pueda correr con aquellos gastos que genera los desposeídos. Y esta proporcionalidad es lo que hemos llamado en el cristianismo el amor al prójimo, y precisamente viene muy bien el ejemplo de ese misericordioso samaritano que a sus expensas atiende al malherido. Así que me parece que en el fondo la filantropía necesita un consenso ético que nos ayude a formular verdaderamente una ley y lo que vendrá después, pero no sé y no estoy seguro si después de esta pandemia vamos a ser mejores o vamos a ser más proactivos en relación a los demás. No lo sé, me quedo más bien con el realismo de saber que
estas cosas no siempre están avanzando de la mejor manera y que no sé tampoco si están las condiciones para que creamos un consenso que nos permita construir más solidaridad y más justicia. Doctor Correa. Sí. Bueno, aquí respóndele tú a tus contertulios. A ver, es que son muchísimas cosas y muy, muy interesantes, ¿ya? ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. ¿Sí? Espera, porque me lo había sacado. Primero, pero dos aclaraciones muy al pasar, porque para que no queden ahí volando y dando bote. Yo no haría esa distinción entre el mundo académico y el mundo real, querido padre Enrique. Yo soy académico, pero estoy con un compromiso con instituciones de la sociedad civil de distinto tipo, desde Villa Francia, aquí en Santiago, hasta el Hospital San Martín de Quillota y con mis estudiantes de cada día. Y ese es un mundo real. Así que esto no es pura teoría y abstracción, no, es el mundo real. Y lo que hace Diego es estar en un lugar donde se contempla la miseria directamente. No es la injusticia de la estadística que reunimos a través de los documentos, sino esa injusticia que duele y duele muchísimo, y más hoy día. Es un primer comentario. Segundo comentario general también a lo de Pedro. Sí, Pedro, en la UC respetan irrestrictamente la libertad de cátedra y puedo decir todo lo que considere pertinente. Ahora, bien, en la Universidad Católica nosotros tenemos una identidad, una misión católica. Así que se supone que yo personalmente me adhiero al respeto irrestricto de esa identidad y de esa misión. Y es lo que trato de hacer. Yo podría decir, siempre hago la advertencia, lo que voy a, porque me puedo ir de lengua. Entonces digo, oye, lo que yo voy a decir es cuento mío, digamos, así que no se lo cargue la institución. Pero yo te puedo decir que 3/4 partes de lo que he dicho está en consonancia con Caritas in Veritate, Benedicto XVI y Centésimos Annus de Juan Pablo II, todo en sí que me hacen brillantísima la doctrina social de la Iglesia. Así que tampoco es que me ponga fuera del marco, y como decía muy bien Diego, están en diálogo hoy día. Pues, esta rica doctrina social de la Iglesia está en diálogo con la economía, con la política, etcétera, y con distintos actores sociales. Así que esas son dos aclaraciones rápidas. Ahora lo puedo expresar así como me sale y como decía el padre Enrique, a ver si me enciendo. Yo no sé si me hice entender o no. Nosotros podemos hablar de la filantropía como se nos dé la gana, ¿ok? Ahí tenemos libertad de pensamiento y libertad de opinión y de expresión. Pero la llegada, el arribo del discurso de la filantropía en Chile pertenece a un determinado think tank, un centro de pensamiento y a una determinada orientación, que tiene como objetivo principal, hasta ahora, la cuestión del proyecto de ley, y que, como dice Pedro muy bien, tiene cuestiones tributarias, tiene cuestiones de financiamiento, tiene cuestiones de transparencia, tiene cuestiones de eficiencia, tiene cuestiones de fiscalización. Sí, tiene todo eso. Pero, ya que este es un producto de exportación, insisto, tenemos que mirarlo en ese contexto. Y en ese contexto, yo tengo que decir, por ejemplo, que ayer yo nunca escuché la palabra dignidad. Nunca escuché la palabra derechos humanos. Nunca escuché la palabra justicia distributiva. Nunca. Todo era donantes y donatarios. Fiscalización, gestión, eficiencia, etc. Perdónenme, pero desde mi posición de la doctrina social de la Iglesia, desde mi posición del pensamiento filosófico moral contemporáneo, por lo menos a mí me molesta y me inquieta. Aquí hay cuestiones de fondo, que muy bien, Pedro las captó extraordinariamente bien. Hay presupuestos éticos, políticos, culturales, ¿ya?, que no podemos pasar por alto. No se trata simplemente de una cuestión de ley. Quiero decir algo, ya, ¿nos preocupa la ley? Perfecto, nos preocupa la ley, ¿ok? Pero como acaba de decir Pedro, pongámosle leña al fuego. Financiamiento regular de la política, campañas electorales, colusión, farmacias, pollos, papel tisú, supermercados, Caso Cabal, Penta, Soquimich, fraude de la ANFP, que ahora cuenta con una serie televisiva por si acaso, Milico Gate, Paco Gate, etc. ¿Puedo seguir con la lista? ¿Por qué no hacemos una ley? ¿Por qué no tenemos tanto empeño en hacer una ley? Que esto es lo que enfada a la ciudadanía, una ley donde se acabe el fraude tributario, ¿ya?, donde
se acabe la impunidad de quienes cometen fraude tributario. Les recuerdo que el fraude tributario de Penta terminó con clases de ética en la Universidad Adolfo Ibáñez para los dos imputados, con más de 850 millones de fraude fiscal. ¿Nos preocupamos por esa ley? Puedo seguir dando muchos datos. Diego ha dicho, Diego, desde el año 2011 en Chile han aumentado 500 los campamentos a nivel nacional, 500, que son a los cuales hoy día les resulta imposible lavarse las manos. Y así puedo seguir con la lista. Es decir, hemos invisibilizado, y yo vuelvo a insistir, la ley de donaciones está bien, que las fundaciones de la sociedad civil requieren financiamiento para su casa, pero por supuesto, pero lo que está de fondo es una invisibilización de lo que ha provocado el estallido social del 18 de octubre. Yo ya lo he dicho en reiteradas conferencias desde el año pasado hasta hoy día. La gran pancarta que a mí me encanta, que encuentro que hay que pensarla, hay que discutirla en este país, hasta que la dignidad se haga costumbre. Esa es la cuestión. Y se relaciona con lo que acaba de decir Diego recién. ¿Cómo distribuimos, nótese Diego, cómo se produce la riqueza de un país? ¿Se produce por los dueños de capital? La riqueza de un país se produce por el fruto de la cooperación social. Los trabajadores y trabajadoras son protagonistas de la generación de riqueza en Chile. Miles, que hoy día millones que están en Chile. No es solamente un asunto del dueño del capital. Entonces, es justo que la distribución también tenga en cuenta a aquellos que son actores y protagonistas de la producción de riqueza de un país, y no que simplemente se acumule en un sector. Entonces, estas cuestiones, me disculpan el apasionamiento, yo en 2017 publiqué un libro que se llama Chile, la transformación ética, donde me hago cargo de las transformaciones éticas de la sociedad chilena desde 1990 hasta más o menos el 2016, más o menos 2016, porque se publicó el 2017. ¿Cuál es la cuestión de base? ¿Ya? Y aquí podría también mencionar otros documentos. ¿Cuál es la cuestión de base? En Chile somos un país pobre de capital social, que es lo que ustedes han mencionado recién, confianza. Somos pobrísimos en confianza, no confiamos el uno al otro. La confianza es un recurso moral esencial para el asociacionismo en las sociedades. Yo, en la medida en que confío en ti, puedo cumplir la parte que me corresponde de la tarea colaborativa en pos de un objetivo común. Pero si yo desconfío, entonces tendré que, primero, dudaré de colaborar contigo, y segundo, instalaré mecanismos de fiscalización. ¿Sabían ustedes, ya que Diego cita los países, sabían ustedes que los países que tienen menos niveles de percepción de corrupción según Transparencia Internacional son aquellos que precisamente tienen menos mecanismos de fiscalización? Y aquí llego al punto. Tenemos en Chile, un grave problema cultural. Grave problema cultural. No hay una cultura de la dignidad, no hay una cultura del cuidado, esta del samaritano, no hay una cultura de la solidaridad, que no se confunde con la filantropía, no hay una cultura de la corresponsabilidad, del hacerme cargo, como lo hace el samaritano se hace cargo del infortunio del otro. Esta cultura en Chile no existe, y no existe porque el protagonismo lo ha tenido el mercado, y el mercado no es simplemente un juego económico de intercambio de bienes y servicios. El mercado no es neutro en términos culturales. Lamentablemente, ha penetrado en la mente de los chilenos, en sus corazones, y hemos construido una sociedad de un individualismo egoísta rampante y sonante. Y este es nuestro más grave problema. Entonces, yo al menos quedo con insatisfacción porque la discusión, primero, filantropía se use como se da la gana y no se respete que es una exportación chilensis de Estados Unidos o de los países anglosajones. Ese es el sentido de la filantropía. Puedo pensar lo que quiera, pero ese es el think tank, la línea de pensamiento que lo aborda. Y luego, que no discutamos en serio la filantropía, la solidaridad, el voluntariado. Todas las sociedades, Diego ha mencionado unos países potentísimos en estado de bienestar, todas las sociedades
requieren de estas dimensiones porque son esenciales para los vínculos humanos. Esto lo dice el Papa Benedicto XVI en Caritas in Veritate. Es que no vale solamente la justicia, valen todas esas otras dimensiones de la vida humana. Así que ni siquiera la sociedad más perfecta puede prescindir de estas dimensiones. Entonces, eso es lo que a mí me está preocupando mucho, porque aquí esta es la discusión de verdad, esta es la discusión en serio que tenemos que establecer, y esto se maneja en datos, se maneja en multidisciplinas, como dice Diego, etcétera, etcétera. Bueno, me callo para que puedan corresponderme ahí, denme no hay, veamos. Yo creo que el diagnóstico lo compartimos, y lo que sí yo mirando como con esperanza, ¿no? Esta pandemia nos ha hecho mirar a un Chile profundo que no estaba en nuestra conciencia diaria. Todas las entrevistas que yo he oído, que he leído, van por ahí, ¿eh? Pero lo que sí necesitamos es que pasando esta etapa tenemos de verdad que reconstruir un Chile ético, un Chile moral, que no solamente es tarea de los parlamentarios, que no sé si están a la altura, pero sí es tarea de la sociedad civil. Es decir, somos nosotros los que tenemos que ayudar, las iglesias en general, ¿verdad? El testimonio personal. Pero lo que sí esta pandemia nos va a regalar es tener una conciencia cierta de lo que pasa en Chile. Cuando el ministro Mañalich se asombró por el hacinamiento, que él decía, francamente, lo decía respecto a la cantidad, llegó 1 millón de migrantes a Chile que no tenemos cómo atenderlos correctamente, ¿verdad? Pero y todo eso lo hemos visto, lo vemos todos los días en los programas de televisión. Es un Chile que tenemos que reconstruirlo. Es decir, no puede pasar la pandemia y ándate tú a tu población, yo a mi trabajo y yo a mi barrio. No, aquí tiene que haber un antes y un después, y creo que nosotros, ustedes como académicos, los sacerdotes, Piensa, por lo demás también está muy preocupado con esto, tenemos que reconstruir valóricamente este país y ponerlo a la altura de lo que quería el padre Hurtado, ¿no? Que ya escribía en su tiempo, es Chile un país católico. Hoy día, si tuviera el padre Hurtado, lo diría seguramente de rodillas. Pero al menos miremos con esperanza, hay un futuro. Yo creo que hay futuro. Yo creo que este tipo de programas, de conferencias, de editoriales, de artículos en los diarios, tiene que ayudarnos a tomar conciencia. Y yo quiero ver al mundo joven, al mundo de los jóvenes que están solamente radicados en este momento en temas de derechos, que también tenemos temas de deberes, de ser nosotros, los adultos y los jóvenes, los trabajadores de un mundo nuevo, con otra ética, con otra moral, con otra mirada, con más sencillez, no sé, habrá que buscarlo en común, ¿no? Yo quiero, bueno, mira, se nos pasó la hora, llevamos 1 hora y media. Yo les quiero agradecer. Vamos a seguir conversando después porque yo creo que es bueno esto seguir ahondando. Viene el futuro. Yo lo veo bien, tengo esperanza. No sé porque soy un hombre de fe, pero yo creo que Chile cambió. Vamos a entrar a vivir a otro país, un país pobre, que nos va a hacer súper bien ser más pobre y reconstruir desde ahí, ¿eh? Así que yo quiero agradecerles a todos, a ti Mauricio, a José Luis, a Diego, a Pedro, este intento, esta primera vez de poder presentarle a la gente una mirada y que cada uno, claro, haga sus comentarios. Queremos nosotros ayudar a la gente a pensar, ¿no? Esto no es como darle un pastel para que se lo coman. Nosotros queremos que ustedes revisen qué parte, por dónde parten, pero cada uno preguntando, ¿no? Y el ejemplo que decía el Mauricio, que es una cita del Evangelio, ¿qué tipo de samaritano soy yo? ¿Soy un buen samaritano? Tengo que meter las patas en el barro. A veces nosotros hemos hecho, muchas veces, oídos sordos, miradas ciegas, labios silenciados para poder haber evitado tal vez tanto dolor a tanta gente. Pero ahora en adelante, sumémonos. Yo creo que muchos nos van a dar
otras presentaciones, otros nos van a dar oportunidades, pero hoy día la gran oportunidad es ayudar. Ayudar a la parroquia de Diego, ayudar a las fundaciones, ayudar a los lugares donde sabemos que se necesita. Nosotros como parroquia de Recreo estamos ayudando en 2 campamentos también, con alimentación. Hay mucha solidaridad, pero claro, la palabra de moda hoy día es insuficiente todo, ¿no? Pero al menos ver la esperanza y la alegría de la gente. Así que yo los quiero comprometer para que más adelante volvamos a juntarnos y volver a aportar desde la mirada de cada uno. Toda mirada es lícita y aprendamos, por favor, también a ser tolerantes, a escuchar y dar las gracias por lo que dice, porque uno aprende siempre algo con el otro. Así que muchas gracias a ustedes y muchas gracias a tanta gente que ha estado un buen rato en la televisión. Muchas veces hay que echar gotitas para los ojos después, pero esto nos queda dando vuelta para ver cómo puedo ser yo un buen samaritano. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Padre Enrique.